Muy bien, entonces hoy comenzamos con la unidad temática de hornos de proceso. Vamos a hacer una introducción de lo que es el equipo, conversaremos sobre los tipos de hornos y después un poco más en detalle de algunos de los componentes del equipo, los elementos principales, pero va a ser más que nada una presentación general de lo que es el horno de proceso y no vamos a ahondar tanto en las variables de diseño por la complejidad que ya vamos a ir viendo que tiene este tipo de equipos. Bien. En primer lugar, la descripción del equipo. Básicamente es un equipo aislado que utiliza calor de combustión para calentar o evaporar un fluido de proceso. También es lo que está en la definición. Es decir, que a diferencia de otros intercambiadores de calor que estuvimos viendo a lo largo de la materia, en este caso no es un fluido que se calienta utilizando calor de una segunda fuente, un segundo fluido de proceso, sino que en este caso es el aire de combustión que surge de haber quemado un combustible en presencia de aire, ¿sí? Entonces estos gases de combustión son los que van a intercambiar calor con el fluido que nosotros queremos calentar. ¿Por qué podemos utilizar en algunos casos hornos y en otros casos otros fluidos? ¿Sí? Es decir que si nosotros pensamos en los servicios de transferencia de calor, en algunos casos la corriente de proceso la queremos calentar, en otros casos la queremos enfriar. Y en algunas oportunidades queremos recuperar calor de otra corriente. En caso de querer enfriar, si no hay otra corriente disponible para hacer la integración térmica, utilizaremos agua de enfriamiento. Si queremos calentar y no hay otra corriente disponible para hacer la integración térmica, podemos utilizar vapor o aceites calientes, que también se conocen como hot oil. Ahora bien, ¿hasta qué punto nosotros podemos utilizar estos servicios auxiliares, es decir, vapor o hot oil como fluido calefactor? Normalmente el vapor, cuando se utiliza para calentamiento, se utiliza en condición de vapor saturado. Y el vapor saturado en el rango de operación común está entre 150 y 250 grados Celsius. ¿Está bien? Es decir que desde el punto de vista del vapor como servicio auxiliar, la máxima temperatura a la cual normalmente llegamos es de 250 grados. Puede ser un poquito más, pero recuerden que si seguimos aumentando la temperatura, el rango que nos queda en la campana es cada vez menor y nos acercamos hacia el punto crítico. Otra posibilidad para calentar nuestro fluido de proceso es tener un fluido calefactor, un servicio auxiliar que puede ser un hot oil. Pero a su vez este hot oil también hay que calentarlo, ¿sí? Entonces uno podría pensar en qué casos prescindimos de un horno de proceso. Bueno, si de repente utilizáramos tal vez un horno eléctrico para calentar el hot oil, que existe, pero en esos casos el hot oil se puede encontrar o se puede calentar hasta 200 o 300 grados, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos calentar nuestra corriente de proceso por encima de 200 o 300 grados? Bueno, en esos casos la única opción es utilizar un horno de proceso, ¿está bien? Es decir que no existe un fluido auxiliar para calentar nuestra corriente. Tenemos que introducir la corriente directamente dentro de un horno para que el calor provenga de los gases de combustión que están a muy alta temperatura y eso nos permite a nosotros calentar el fluido hasta la temperatura que necesitemos, ¿sí? Entonces, para bajas temperaturas, según la economía del sistema, podremos seleccionar entre vapor, un hot oil como fluido auxiliar o calentar el fluido de proceso en un horno de proceso. Dependiendo de la situación económica, tenemos estas tres opciones. Cuando la temperatura que queremos calentar o a la que queremos llegar es demasiado elevada, estamos obligados, digamos que por una cuestión tecnológica, no hay otros sistemas, a utilizar hornos de proceso, ¿sí?
Normalmente los hornos del proceso pueden trabajar entre 40 grados Celsius hasta aproximadamente 900 grados, ¿sí? O sea que tenemos una amplia gama de temperaturas de trabajo en el cual podemos utilizar este equipo para calentar el fluido del proceso, ¿sí? Evidentemente a bajas temperaturas no es tan común encontrar hornos del proceso, justamente porque el vapor, por ejemplo, tiende a ser una solución más económica. Pero bueno, como equipo, el rango común es de 40 a 900 grados. Vamos a ir un poco a lo que son los componentes a nivel general. A grandes rasgos, ¿cuáles son los elementos que tiene el sistema? Por un lado tenemos los quemadores, es decir, el equipo que transforma, que mezcla el aire con el combustible y genera el calor de reacción, el calor de combustión. Después tenemos la sección radiante, que es la primera zona del horno, en la cual el calor se transfiere mayormente por radiación. Tenemos una segunda sección, que se conoce como sección convectiva, justamente porque el calor se transfiere principalmente por convección, ¿sí? Es decir, los gases de combustión en la primera etapa están a muy alta temperatura y transfieren calor radiativo, y en la segunda zona están a menor temperatura y transfieren calor por convección. Por último tenemos la chimenea, que es donde se evacúan los gases de combustión y se envían hacia el ambiente, ¿sí? Acá vamos a ver un esquema donde podemos ver el quemador en la zona inferior, los tubos que forman parte de la zona radiante, los tubos que forman parte de la zona convectiva y la chimenea, ¿sí? Es decir, que si miramos el equipo desde el fluido del proceso, vamos a encontrar que el fluido del proceso primero ingresa en la zona convectiva, por ejemplo, para recibir un precalentamiento. Después se introduce en la sección radiante, en la cámara radiante, donde hay mucha más alta temperatura, y recibe calor de combustión, el calor de los gases de combustión, por radiación principalmente, aunque también existe una pequeña componente de convección. Por otro lado tenemos el avance de los gases, ¿sí? Es decir, que al quemador llega por un lado un caño, donde tenemos el combustible, que podría llegar a ser gas natural o un fuel oil, y ese gas, ese combustible, se puede mezclar con el aire que viene del ambiente y se introduce en la zona inferior del quemador. Entonces los gases se queman, vemos acá la presencia de una llama, y los gases de combustión avanzan desde la zona radiante hacia la zona convectiva y finalmente salen del equipo, salen del sistema por la chimenea. ¿Está bien? Es decir que el flujo de los gases de combustión avanza en un sentido de convección natural, por un lado por la diferencia de presión que tenemos en el sistema y por otro lado por la convección misma, las diferencias de densidades y el tiraje de la chimenea. Acá tenemos otro esquema, ¿está bien? Tal vez un poquito, no tanto desde el punto de vista de los elementos, sino más bien del proceso, del concepto, ¿sí? Vemos que por un lado tenemos dentro de los tubos el fluido de proceso, que primero entra en la zona convectiva y después en la zona radiativa, y después tenemos por otro lado el quemador con el aire y el combustible. El hecho de tener un combustible, aire y evidentemente una combustión hace que la operación de un horno de proceso sea mucho más compleja, ¿bien? Porque cualquier error en las variables del proceso no solamente perjudica al fluido que estamos calentando, sino que también puede tener consecuencias en la seguridad de las personas y de la instalación, ¿sí? Entonces, en el caso de los hornos de proceso, los estándares de fabricación son mucho más exigentes y más estrictos que otro tipo de equipos. Y de la misma manera, la operación de este tipo de equipos requiere de personas con mucha más calificación que otro tipo de equipos que no son tan complejos ni tampoco tienen riesgos tan grandes como en este caso. Bien, vamos a ver
los elementos principales que tiene el horno. ¿Sí? Vemos en primer lugar un esquema parecido al que veíamos antes. Fíjense que tenemos diferentes elementos. Acá el punto número 1 vemos lo que sería la puerta de acceso. Después en el punto número 2 vemos el arco. El arco es en definitiva esta chapa, si se puede decir, horizontal, lo que sería el techo de la zona radiante o también la zona donde comienza la sección convectiva. ¿Está bien? Es decir, que lo que se denomina como arco es el lugar donde termina la zona radiante y empieza la sección convectiva. Y básicamente vemos en este esquema los elementos principales. Vemos los tubos de la zona radiativa, los tubos de la zona convectiva. Fíjense que los tubos de la zona convectiva son tubos aletados, mientras que los tubos de la zona radiativa no lo son. Tenemos en la parte superior la chimenea, pasarelas de acceso. Esto que vemos acá, este cuadradito, es una ventana, se conoce como pip door, que es una ventana que nos permite inspeccionar y visualizar cómo es el interior del horno. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver más adelante con alguna foto. Ahora vamos a ver un pequeño video, tal vez como para ver si se aclaran un poco más las cuestiones. ¿Se puede ver el video ahí? Bueno, entonces, en primer lugar lo que vemos es las bases, ¿bien? En la cual vamos a apoyar el equipo, lo que serían las fundaciones o trabajo civil. Y acá vemos los paneles en los cuales se colocan los tubos de la sección radiativa. Fíjense que los tubos en realidad no son independientes entre sí, sino que están unidos a través de una curvatura en la zona superior y en la zona inferior. Por este motivo, a los tubos a veces también se los conoce como serpentines, porque en definitiva es de alguna manera un tubo que llega hasta el final, ingresa en la curvatura y asciende otra vez hacia la parte superior. ¿Está bien? O sea que el fluido de proceso dentro de los tubos desciende, asciende, desciende, asciende, desciende, asciende, y así hasta recorrer todos los tubos del equipo. ¿Sí? Seguimos avanzando. Acá vemos lo que sería el piso, donde se instalan los quemadores, los paneles radiantes. De alguna manera cierran el equipo completo. Acá vemos los quemadores. En este caso tiene 12, pero podría tener más. Acá vemos el arco, es decir, el lugar donde termina la sección de radiación y que le da lugar al inicio de la sección convectiva. Y acá vemos un módulo de proceso que es el inicio de la zona de convección. Estructuras. Y la chimenea, ¿está bien? En la zona superior. ¿Está bien? Es decir que los gases de combustión avanzan, ascienden desde la zona radiante hacia la chimenea. Bueno, vemos que hay una serie de pasarelas, plataformas, escaleras. El objetivo es poder acceder a los diferentes lugares del horno.
¿eh? Podemos acceder acá a los tubos de la sección convectiva, a la antorcha. En muchos casos en la antorcha se instalan analizadores para verificar los gases de combustión. Esto es obligatorio en la mayoría de los países, ¿sí? Para verificar si los gases de combustión tienen la composición correcta. Bien, acá vemos el manifold, lo que sería el colector de distribución. Fíjense que acá se van conectando diferentes cañerías. Esto es porque el equipo no tiene un único paso, sino que tiene más de un paso. Cuando decimos que tiene más de un paso, quiere decir que el flujo de los tubos va en paralelo. Es decir, que ingresa, después lo vamos a ver en otra imagen para que esté más claro, pero en ese caso no es el fluido que va en serie por todo el serpentín a lo largo de la zona radiante, sino que tal vez está dividido en 2 o 4 pasos que operan en paralelo. Entonces el fluido se divide en estos 2 o en estos 4 pasos y luego se une al final en esta línea que veíamos recién, en este colector de salida. Se unen el fluido que se ha calentado y se vincula en este colector de salida. Bueno, tenemos soportes. Piensen que este es el fluido que se acaba de calentar, así que el hecho de tener un gran cambio de temperatura genera una dilatación térmica importante y es clave el dimensionamiento correcto de todos los soportes del sistema. Bien, hasta acá la descripción general del equipo. Antes de avanzar, no sé si tienen alguna duda de los elementos principales de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Se entiende a grandes rasgos de qué se trata el equipo? ¿Cuáles son los elementos? ¿No se entiende? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Hasta acá podemos ver el video otra vez, alguna parte que no haya quedado clara. Por ahora bien, gracias. Entonces, seguimos. Bien, vamos a conversar entonces de las aplicaciones que tienen los hornos de proceso. En primer lugar, dijimos que la condición principal es por tener o requerir una temperatura que no la da otro servicio auxiliar, ¿sí? Entonces, la primera aplicación, tal vez una de las más importantes o más populares, es calentar un servicio auxiliar. ¿Está bien? Cuando ustedes utilizan hot oil como fluido de proceso, ese hot oil seguramente fue calentado en un horno de proceso, ¿sí? Y esto no es menor porque les da la pauta de que en todas las plantas que tienen hot oil seguramente exista al menos un horno de proceso. Bien, tenemos también una aplicación como calentador de la corriente de alimentación. Esto se da en torres de destilación. No sé si se acuerdan, pero en una de las primeras clases vimos como ejemplo la unidad de destilación de petróleo atmosférica, en la cual el petróleo se va calentando haciendo interacciones térmicas entre el petróleo y los destilados del petróleo, pero llega un momento en el cual la interacción térmica no es suficiente y tenemos que hacer un aporte de calor externo. Entonces, en ese caso, cuando queremos calentar hasta 360, 370 grados y vaporizar aproximadamente el 60% de la corriente, es necesario utilizar un horno de proceso. Otra aplicación es la de reboiler. En algunos casos, en algunas columnas de destilación de pequeño tamaño, es más conveniente utilizar un horno de proceso como reboiler en vez de calentar un servicio auxiliar y después de ese servicio auxiliar destinarlo únicamente para la torre. ¿Está bien? O sea que si fuera solamente un consumidor, se puede pensar en un reboiler cuyo equipo sea directamente un horno de proceso.
¿También? Porque el horno sirve tanto para calentar, para aportar calor latente, calor sensible, como para aportar calor latente. Cualquiera de las dos funciones. Después tenemos un calentador para cracking térmico, también es un precalentador para el sistema de cracking. ¿Sí? Recuerdan que en la industria del petróleo, en las unidades tratadoras de coque, después de la primera destilación se hace un segundo calentamiento y ese se hace con un horno de proceso. Y después hay una serie de reactores que, si bien no son exactamente hornos de proceso, son modificaciones, es decir, son equipos modificados que surgen de la idea básica de un horno de proceso. ¿Está bien? Así tenemos la pirólisis del dicloroetano, reformador de metano, síntesis de polipropileno. Hay muchos casos en los cuales los tubos del fluido de proceso, en vez de ser tubos comunes o estos serpentines que veíamos recién, son tubos que tienen un relleno con un catalizador. Entonces, en la medida que el fluido de proceso avanza, recibe calor de los gases de combustión y, a su vez, entra en contacto con el catalizador y ocurre la reacción. Es decir, que en muchos casos el reactor puede ser en sí mismo un horno de proceso. Tal vez por las particularidades de la reacción, el horno tenga alguna modificación y no se llame horno de proceso, sino que se llame reactor de pirólisis o reformador o tenga algún nombre similar. Pero en efecto, los componentes básicos, que son los que vamos a ver en la presentación, son muy similares entre un horno de proceso estándar, donde no ocurre reacción, y donde sí ocurre reacción. ¿Está bien? Es importante aclarar que siempre hablamos de hornos de proceso porque lo que queremos hacer es calentar o vaporizar una corriente de proceso. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos dejando de lado en este caso? Dejamos de lado el calentamiento y la vaporización de agua. Cuando queremos generar vapor de agua, el equipo que utilizamos es en algún sentido parecido al horno de proceso, pero tiene unas características que son muy particulares y propias del tratamiento del vapor de agua. Entonces, en esos casos, la vaporización de agua se realiza en calderas, ¿sí? Es decir, que si nosotros queremos generar vapor de agua, no vamos a utilizar un horno de proceso, utilizaremos una caldera. Entonces, siempre que veamos un horno de proceso, ya sabemos que el fluido que se está calentando es un fluido de proceso y bajo ninguna circunstancia estaremos utilizando agua. Bien, acá vemos algunos ejemplos en los cuales se indica el calor promedio por unidad de superficie y la temperatura de trabajo. ¿Sí? Fíjense que, como les decía al comienzo, si bien la temperatura, es decir, a la cual podría trabajar el horno es muy inferior, a partir de 40 a 50 grados, las aplicaciones principales están en el orden de 200 grados en adelante. Y si se fijan al final, lo que es la síntesis de polipropileno, ya estamos en 900 grados, con lo cual no es exactamente un horno como los que vamos a ver hoy, pero es, de alguna manera cumple o tiene características muy similares a los hornos de proceso estándar. Cuando hablamos de densidad de flujo de calor, este parámetro watts por metros cuadrados, estamos hablando de uno de los parámetros críticos que tiene el horno en cuanto a lo que es el diseño y también la operación, ¿sí? Cuanto mayor sea este calor, esto es, digamos que surge de la definición, cuanto mayor sea este calor por unidad de superficie, menor va a ser el tamaño del equipo, ¿sí? Es decir, que si somos capaces de entregar mayor calor en la misma superficie, vamos a poder calentar más o vamos a necesitar un equipo de menor tamaño. Sin embargo, si esta densidad de flujo de calor es muy elevado, tenemos el riesgo de sobrecalentar a los tubos. Y en este caso, los tubos se diseñan para trabajar en una determinada condición de temperatura. Si nosotros excedemos esa condición de temperatura, corremos el riesgo de dañar a los tubos, lo cual va a llevar tal vez a pinchaduras o roturas de los serpentines. Entonces, no es ilimitada esta densidad de flujo de calor,
y siempre conviene trabajar dentro de los rangos recomendados de cada aplicación, a pesar de que el equipo resulte tal vez demasiado grande o uno estuviera tentado de querer reducirlo. Bien, vamos ahora a la clasificación. El horno de proceso se puede clasificar, digamos que de diferentes maneras. La más evidente es a partir del diseño estructural. Vimos en las imágenes anteriores, la primera sería el caso cilíndrico. En el cilíndrico lo vimos en el video. Estaba recordando la imagen, pero no lo vimos en la imagen. El cilíndrico lo vimos en el video. ¿Sí? Fíjense que la zona radiante es cilíndrica y es la que define la geometría del equipo. Tenemos una sección de convección por encima y arriba la chimenea. Tenemos equipos que se conocen como tipo cabina, ¿sí? Es decir, que la zona radiante no predomina la componente vertical, sino más bien la horizontal. Y después tenemos también el horno tipo caja, que es muy parecido al tipo cabina. La diferencia principal es lo que les comentaba antes, el arco. ¿Sí? Acá el arco es completamente plano, horizontal, mientras que en el horno cabina es de alguna manera una transición y funciona parecido a un pleno direccionando los gases de combustión. Dentro de los hornos tipo caja encontramos con cámara simple o con múltiples cámaras. Eso digamos que hasta acá desde el punto de vista estructural. Después podemos ver también el horno desde el punto de vista del serpentín. El serpentín puede ser vertical, como en el video que mirábamos al comienzo, ¿sí? Donde el flujo de los tubos va de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y así avanzando por todos los tubos. También puede ser horizontal. Acá vemos, perdón, se me pasó. Puede ser vertical. Acá vemos dos filas de tubos o dos pasos. En realidad recorren toda la periferia de la zona radiante, pero se puede representar de esta manera. También lo podemos ver de esta manera, equipo vertical, y acá tenemos múltiples cámaras. Fíjense cómo veíamos acá, múltiple cámara. Entonces tenemos dos cámaras radiantes, pero en una zona convectiva común. Esto tiende a tener más sentido cuando la carga térmica es muy elevada. Y en algunas tecnologías se puede pensar en utilizar dos cámaras radiantes, tal vez con diferentes fluidos, y los gases de combustión compartidos. ¿Sí? O si la capacidad térmica es muy elevada, se empiezan a dividir cada vez en más cámaras radiantes, pero el aporte convectivo se unifica. Después decimos también que el serpentín puede ser horizontal. Fíjense que en este caso la posición de los tubos no es vertical, sino que es horizontal a lo largo de la sección radiante. Y también tenemos un serpentín horizontal con cámara múltiple. ¿Está bien? Acá tenemos dos cámaras, pero podría llegar a tener una tercera cámara en algún diseño donde hay mucha carga térmica. El serpentín puede ser helicoidal, ¿sí? Dentro del diseño cilíndrico, el serpentín puede estar dispuesto de esta manera, o dentro del diseño horizontal puede estar dispuesto de esta otra forma. Y la última posibilidad que se da es el serpentín tipo herradura, que en definitiva consiste en tubos con forma de U. ¿Sí? Hay colectores principales que distribuyen el flujo y bueno, también en estos casos es posible dividir el caudal. Por último, la última clasificación se da en función del tipo de quemadores. Los quemadores pueden ser de piso, como vimos en el video. Los quemadores están en la parte inferior del equipo. La llama se da hacia arriba. Los quemadores también pueden ser de pared. Este es un tipo de quemador de pared que sería algo similar a lo que sería un anafe doméstico, en el cual la llama sale prácticamente en dirección radial. ¿Sí? Es decir, que la llama tiene una especie de circunferencia
que calienta la zona más cercana a la pared y no es una llama en la cual predomine la zona longitudinal, ¿sí? Es otro tipo de quemador de pared, pero en este caso la llama sí es longitudinal. ¿Está bien? Es decir, que en este caso la llama funciona como un soplete yendo hacia adelante, mientras que en el caso anterior la llama avanza radialmente y tenemos varios quemadores dentro de la pared. Y también tenemos quemadores de tipo laterales, ¿sí? En los cuales predomina la sección o la dirección vertical, pero en vez de instalarse sobre el piso, se instalan sobre la pared. Entonces, con todas las posibilidades que tenemos para combinar los quemadores, el serpentín y el tipo de horno, se dan una gran cantidad de diseños y de opciones que en algún caso pueden llegar a ser más o menos favorables según el fluido de proceso y todo el sistema que queramos calentar. En algunos casos, algunos fabricantes de hornos tienen tecnologías especiales patentadas, las cuales ofrecen, digamos, como única alternativa, ¿sí? Es decir, que ustedes van a ir tal vez a un fabricante de hornos que tiene este tipo de quemadores y solamente fabrica hornos de tipo horizontal. En la gran mayoría de los casos, ustedes no van a recurrir a un diseño local del horno, sino que van a comprarlo a una empresa especializada, ¿sí? Es decir, que este tipo de equipos es muy diferente a un doble tubo o un casco y tubo, donde ustedes pueden especificar y fabricar el equipo. Acá la fabricación es muy compleja, no son equipos que se compren muy a menudo, es decir, que generalmente acompañan la vida útil de la planta, con lo cual, y además está la cuestión de seguridad que les comentaba antes, entonces el diseño y la especificación, la fabricación de este tipo de equipos se hace con empresas muy especializadas, con gran trayectoria, y no hay que arriesgarse a caer en una empresa que nos prometa fabricar un equipo sin tener la experiencia correspondiente y que nos pueda demostrar que cumplen todos los estándares que necesitamos para este tipo de equipos. Bien, acá vemos un ejemplo más, digamos, de quemadores de tipo de piso, como intercambia calor con la zona radiante y finalmente los gases de combustión avanzan hacia arriba. Bien, pasamos a los tipos de horno. Comenzamos con el horno tipo vertical. Acá vemos un ejemplo con un horno de 4 pasos. Esto es lo que les quería comentar antes. El fluido de proceso se va a dividir en 4 partes. Fíjense que 2 van a ingresar por el lado izquierdo, 2 van a ingresar por el lado derecho, y cada uno de los pasos va a consistir de un arreglo simétrico en el cual el fluido de proceso sube y baja por el serpentín intercambiando calor en la zona radiante. Es importante que todos los pasos se distribuyan de manera exactamente simétrica. Y principalmente cuando el fluido de proceso intercambia calor latente, es todavía más importante porque si no puede desbalancear la carga térmica dentro del equipo en zonas donde se está vaporizando y en otras zonas se está intercambiando calor sensible. Entonces, el concepto de tener más de un paso dentro de la zona radiante es para balancear la carga térmica y para dividir el caudal en el caso de que nosotros necesitemos una determinada velocidad o una limitación en la pérdida de carga. La diferencia principal en concepto de paso es que, por ejemplo, en el equipo de casco y tubo, cuando hablábamos de 2 pasos por tubo, decíamos que el equipo pasaba 2 veces por los tubos, era una serie, mientras que acá el flujo se divide a la mitad o a la cuarta parte y cada una de esas partes va por los pasos. ¿Está bien? O sea que hablar de pasos en un horno de proceso es en realidad pensar en un flujo paralelo, no en un flujo en serie. Bien, en este caso, fíjense que el fluido ingresó primero en la zona convectiva, pasó por todos los tubos de la zona superior, va descendiendo. También tenemos 4 pasos en la zona convectiva,
y después al finalizar la zona convectiva tenemos esta transición que se conoce como crossover, es decir, los caños que vinculan la zona convectiva con la zona radiativa, y luego ingresa al horno por la parte superior. Bien. Cuando hablamos de hornos de tipo vertical, generalmente pensamos en serpentines tipo verticales, ¿sí? Que son los que vimos en la figura de recién y se representan con este esquema. Después también tenemos hornos con serpentín helicoidal, que son muy similares en características desde el punto de vista estructural, solamente cambia el serpentín. Y después, digamos, una tercera clasificación sería hornos con zona convectiva o sin zona convectiva. ¿Está bien? O sea que sin zona convectiva podríamos tener los dos tipos de serpentines y con zona convectiva también. ¿De qué depende tener zona convectiva o no? Básicamente de la carga térmica que nosotros queremos intercambiar. El horno vertical es el horno más utilizado en las plantas de proceso. Y es el más utilizado porque justamente es el más económico cuando hay pequeñas cargas térmicas. Generalmente se utiliza para cargas térmicas de hasta 46.000 kilowatts. Entonces fíjense que si ustedes tienen un horno con muy poca carga térmica, podemos llegar a prescindir de la zona convectiva. En la medida que empezamos a aumentar la transferencia de calor, no queremos perder ese calor por la chimenea, sino que lo queremos recuperar. Entonces, en esa situación donde queremos recuperar el calor de los gases de combustión, es donde empezamos a pensar en zonas de recuperación de calor, en zonas con tubos que operen en el rango convectivo del equipo. Y si todavía queremos transferir más cantidad de calor o queremos hacer la zona convectiva más grande, entonces nos pasamos de un equipo vertical a un equipo horizontal, ¿sí? Pero si analizamos todos los procesos que existen en las industrias, la gran mayoría cae en este tipo de equipo por una cuestión simplemente económica. Es más económico diseñar este equipo que el horizontal. Bien, dijimos que el serpentín puede ser helicoidal o vertical. En ambos casos, ya sea para tubo vertical o para tubo horizontal, lo que es el soporte de los tubos siempre va a ser un soporte especial. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengan en cuenta que las grandes dilataciones de temperatura, tanto afuera como dentro del horno, requieren de soportes especiales. Bien, si hablamos de quemadores, fíjense en las tres posibilidades que vemos en la imagen, en el esquema, siempre quemadores de tipo piso, ¿sí? Es decir, el hecho de tener un serpentín vertical que va sobre la pared no nos permite utilizar quemadores de pared, y lo mismo en serpentines de tipo helicoidal, ¿sí? Esto está muy cerca de la pared, entonces la densidad de flujo de calor sería muy elevado. El objetivo siempre es que la llama no toque los tubos, tampoco toque el material refractario que recubre el interior del horno. O sea que, por naturaleza, por diseño, el único quemador posible que tenemos en un horno vertical es un quemador de piso. Tenemos una limitación en lo que es la relación largo sobre diámetro, ¿sí? Esta relación está limitada por el estándar de API, que es el 560, y es un estándar que ofrece una introducción a los hornos de proceso, pero también grandes limitaciones en cuanto al diseño, justamente para que cuando hablamos de hornos de algún tipo estándar, que son los que esperamos encontrar en la industria, cumplan los requisitos mínimos para que la operación sea estable y segura, ¿sí? Entonces, de esta manera, el largo y el diámetro de la cámara radiante quedan limitados en 2,75. ¿Sí? Y esto va acompañado un poco a lo que les decía antes del tamaño. Cuando nosotros necesitamos mayor transferencia de calor y queremos aumentar la longitud, pasamos obligatoriamente a un horno de tipo horizontal. Bueno, tenemos la cuestión de baja carga térmica. Y hasta acá la presentación de horno vertical. Algo que no comenté con respecto a los quemadores. El hecho de tener los quemadores en el piso, tal vez pasa un poco por alto en la imagen, pero en el video también estaba estas bases
estas fundaciones para apoyar al equipo. ¿Por qué el equipo está apoyado? No solamente para descargar el peso, sino también para darle una elevación. El hecho de tener un quemador en el piso nos obliga a hacer un mantenimiento a nivel de piso, ¿sí? Vamos a tratar de ver el video de vuelta para reforzar este concepto. Acá vemos los quemadores que son de piso en un horno vertical. Y fíjense que esta elevación es justamente para que una persona pueda venir hacia la parte inferior del horno y operar el quemador o hacer mantenimiento. Entonces, si nosotros necesitamos que venga una persona a este lugar, la elevación mínima entre el piso y el fondo del horno generalmente es de 2 metros. O sea que eso tiende a ser una particularidad de los hornos verticales que no se da en otro tipo de equipos porque si el quemador está en la pared, no es necesario este tipo de elevación, ¿sí? O sea que siempre que el horno sea de tipo vertical, los quemadores van a estar en el piso y vamos a necesitar este tipo de elevaciones para permitir el acceso. Bien, vamos a ver el horno horizontal. Dijimos que está tipo cabina y tipo caja. Básicamente decimos que el horno es horizontal porque el avance o la longitud de los tubos tiene como dirección principal la horizontal, ¿sí? La paralela al suelo. El serpentín puede ser vertical, como vimos en las imágenes de antes. Vemos acá con una cámara o 2 cámaras. Puede ser horizontal o también puede ser helicoidal. También puede ser de herradura, ¿sí? Fíjense acá diferentes esquemas, uno con serpentín tipo herradura, otro con serpentín vertical. En este caso los quemadores son de piso, en este otro caso los quemadores son de pared, pero tienen en común que la zona convectiva y la chimenea están por encima de la zona radiativa. ¿Está bien? Es decir que según sea la tecnología del fabricante, podremos tener un diseño u otro, pero cada quemador, cada diseño de quemador tiene sus particularidades, ventajas y desventajas. Entonces el hecho de tener un horno horizontal nos da la posibilidad de poder seleccionar o elegir entre este tipo de quemadores. Mientras que en un equipo vertical solamente podemos utilizar quemadores de piso. Entonces, vamos recién, y la alta carga térmica. ¿Está bien? O sea que la limitación principal del equipo vertical lo encontramos en el equipo horizontal. Otra ventaja que tienen los equipos horizontales es la posibilidad de drenar completamente todos los tubos. Si recuerdan el equipo vertical con serpentín, no tenemos posibilidad de hacer un drenado completo. Mientras que acá sí, en los terminales, cuando los tubos son horizontales, podremos hacer o agregar conexiones de drenado. Si nosotros tenemos un diseño o un proceso donde queremos vaporizar la corriente de proceso, generalmente la distribución de calor es mucho más homogénea en un equipo tipo horizontal que en un equipo vertical. Y esto se da principalmente en casos donde tenemos un flujo bifásico que es dominante en la transferencia de calor y sabemos que la estratificación y la división de flujos se da mejor en un sistema horizontal que en un sistema vertical. Bien. Vamos a acá los tipos de hornos y ahora vamos a comentar un poco la descripción de cada uno de los componentes. No sé si hay alguna duda hasta acá o si seguimos con la descripción del equipo. Seguimos entonces. Gracias. Bien, pasamos a la sección radiante. La sección radiante es la zona donde se transfiere la mayor cantidad de calor. De hecho, vimos que hay equipos en los cuales solo hay sección radiante, ¿sí? Por el nombre sabemos que la transferencia de calor es principalmente por radiación, pero también se da una parte de la transferencia de calor por convección.
Se llama zona radiante porque el calor por radiación es entre el 50 y el 90% del calor, ¿sí? Sin embargo, existe ese otro porcentaje remanente en el cual los gases de combustión transfieren calor por convección. ¿Cómo funciona la sección radiante? Nosotros tenemos los quemadores, que es el lugar donde ocurre la combustión y generan los gases de combustión. Los gases de combustión son gases que salen muy calientes a muy alta temperatura, la suficiente como para poder irradiar calor. Ese calor se irradia hacia los tubos y los tubos absorben una parte de ese calor, otra parte la reflejan y otra parte no llega hacia los tubos, sino que va hacia las paredes de la zona radiante. ¿Qué quiere decir? Que cuando la radiación llega a la pared, se refleja nuevamente. Es decir, que el calor va hacia la pared y vuelve otra vez hacia el sistema. Va hacia el tubo y el tubo una parte la absorbe y lo que no absorbe directamente los gases de radiación la absorbe porque se vio reflejada por las paredes del refractario. Entonces, el diseño de la zona radiante permite un aprovechamiento de los gases de combustión para que todo el calor o la gran parte sea desde el punto de vista de la radiación. Con respecto a los gases y a la radiación, nosotros tenemos un gas de combustión que, supongamos que vamos al caso más sencillo, tenemos metano que hace reacción con aire, una parte del aire será oxígeno, otra parte será nitrógeno, argón y algunos gases minoritarios. El oxígeno reacciona para formar dióxido de carbono, tenemos también vapor de agua y vamos a encontrar también en los gases de combustión nitrógeno, que en definitiva, como el nitrógeno es mayoritario, las moléculas diatómicas simétricas, es decir, moléculas simétricas con dos átomos, no transfieren calor por radiación. Es decir, en el rango de temperaturas que trabaja el horno, no irradian energía. Es decir, que esto aplica para el oxígeno y para el nitrógeno. Pero el problema es que el nitrógeno es el gas principal en los gases de combustión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de todos los gases de combustión que nosotros tenemos, solo entre el 20 y el 25% de la mezcla realmente está irradiando calor. Es decir, solamente el vapor de agua y el dióxido de carbono están participando de la transferencia de calor. El nitrógeno y el oxígeno que pueda tener el gas, porque sabemos que existe un porcentaje de oxígeno en el sexo, no participan de la transferencia de calor. Después tenemos otros gases que también participan, que son el monóxido de carbono o el óxido de azufre, pero la proporción es tan pequeña que directamente no se suele considerar en el cálculo. Entonces, como los gases que participan en la radiación son tan pequeños, dijimos entre 20 y 25% dióxido de carbono y vapor de agua, es que necesitamos tan altas temperaturas para poder encontrar las tasas de transferencia deseadas, ¿sí? O sea que en la zona radiante solamente estamos considerando el calor que se recupera de la radiación producida por el dióxido de carbono y el agua. Una vez que entremos en la zona convectiva, ahí sí vamos a tener una transferencia de calor de todos los elementos de los gases de combustión. Y el nitrógeno será el elemento mayoritario. Pero en la zona radiante necesitamos muy alta temperatura para que el vapor de agua y el dióxido de carbono intercambien este calor de radiación. Las características principales desde el punto de vista de la convección en la zona radiante es el bajo coeficiente de transferencia. ¿Está bien? O sea que el hecho de tener, acá vemos una imagen. En esta imagen vemos lo que sería el interior de un horno con tubos horizontales. Y los quemadores están en el suelo también. Fíjense que siempre la dirección de la llama es paralela a la posición de los tubos. ¿Está bien? Nunca queremos que la llama toque los tubos ni toque la pared del refractario.
Entonces acá vemos lo que les comentaba antes. El calor que está en el ambiente va a ir hacia los tubos, en parte, y lo que no vaya hacia los tubos va a ir hacia la pared, pero como la pared lo refleja nuevamente, termina yendo finalmente hacia los tubos, ¿sí? El hecho de tener una cámara radiante tan grande para favorecer la distribución de la radiación y evitar que la llama pegue con los tubos, genera como consecuencia que la velocidad sea muy baja. Y una velocidad muy baja nos va a dar un coeficiente de convección muy pequeño. Entonces, fíjense en las imágenes anteriores, habíamos visto cómo cambia la sección entre la parte convectiva. Acá, por ejemplo, fíjense la parte radiativa, qué grande que es el volumen, ¿sí? Y el área frontal, mientras que en la zona convectiva el área de flujo es mucho menor, ¿está bien? Porque el objetivo es completamente diferente. En la zona convectiva queremos aumentar la velocidad de los gases de combustión, mientras que en la zona radiativa queremos distanciar los elementos para evitar que la llama lastime los elementos de la instalación. Dentro de la sección radiante tenemos como elementos principales los tubos, los quemadores, el panel de control, la aislación térmica y la inspección. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada cosa. Los tubos. Los tubos que se utilizan ya están conectados uno con el otro, como vimos, que termina siendo un serpentín. En realidad es una combinación de tubos rectos con uniones curvadas, uniones en forma de U. Los tubos generalmente se utilizan entre 2 y 10 pulgadas de diámetro. Ese sería tal vez el límite. Es decir, no tubos menores a 2 pulgadas ni mayores a 10. Pero en general, en la mayoría de las aplicaciones, estamos con tubos entre 3 y 6 pulgadas. ¿De qué depende el diámetro de los tubos? Bueno, en gran medida en la cantidad de pasos que nosotros tengamos, el caudal de fluido de proceso y la pérdida de carga. La velocidad del fluido de proceso en el tubo es muy similar a la que veíamos en un equipo casco y tubo doble tubo. ¿Sí? Esto es una cuestión que ya conversamos. Hay limitaciones por erosión. Acá se ven aumentadas por la alta temperatura. ¿Sí? Es decir, no queremos daños mecánicos o vibraciones por alta velocidad. Tampoco queremos un intercambio deficiente o ensuciamiento por baja velocidad. Entonces el rango de velocidad es común. El criterio de velocidad por tubo es entre 1 y 2 metros por segundo, y por lo tanto, si queremos pasar un gran caudal y tenemos pasos que están en serie, tendremos que agregar o pasos en paralelo o aumentar el diámetro de los tubos. En general, la pérdida de carga admisible para este tipo de hornos suele estar en torno a 3 bar. Puede ser que sea ligeramente mayor o ligeramente inferior, pero son equipos que, a diferencia de un casco y tubo, donde decíamos de 0,5 bar, acá estamos hablando entre 6 o 5 veces más grande la pérdida de carga que nosotros permitimos. Pero justamente es una consecuencia del diseño de tener un serpentín donde hay varios tubos que trabajan en serie. Con respecto a la longitud, aplica los mismos conceptos que vimos para casco y tubo. Se prefieren longitudes considerables desde el punto de vista de lo que es la fabricación del tubo. Los tubos, recuerdan, cuando vimos a ver un freador, se pueden fabricar hasta 15, 20 metros de longitud. En un equipo casco y tubo, nosotros limitamos en 6 metros, porque después eso nosotros lo vamos a tener que desarmar y no tenemos tanto lugar en la planta como para disponer de más de 12 metros de zona libre. En este caso, como queremos aprovechar el espacio aéreo, es decir, el espacio en planta ya queda gobernado por la sección circular del horno, la longitud nosotros la podemos estirar lo máximo posible y tendemos a limitarlo en 18 metros, que es un largo bastante alto para lo que son tubos. Con respecto a los materiales, tenemos un estándar separado, que es el APIC 530, y ahí tenemos especificados cuáles son los materiales que pueden ser utilizados, cómo se calcula el diseño mecánico y el espesor admisible de corrosión. ¿Sí? Acá vemos los materiales que nos indica el estándar de API. Vemos que tenemos acero al carbono para 540 grados, y en la medida que nosotros necesitamos mayores temperaturas,
tendremos que cambiar la composición del material del tubo, ¿sí? Empezaremos aleando con molibdeno, después con cromo molibdeno. La composición de cromo molibdeno aumenta y nos da mejor temperatura de trabajo. Y si necesitamos mayores temperaturas de trabajo, pasamos a aceros inoxidables, del tipo austenítico, ¿sí? Que son los tal vez más conocidos 304, 316, y después están los 321 y 347, que son especiales para alta temperatura. Entonces, en la medida que nosotros tenemos más requerimiento de temperatura de trabajo, el material de los tubos va a ser cada vez de mayor calidad. En la gran mayoría de los hornos, el material utilizado es acero al carbono, pero justamente porque la temperatura nos permite trabajar en ese rango. Pero justamente en aquellos lugares o procesos donde necesitamos calentar hasta mayores temperaturas, tendremos que utilizar aceros aleados con cromo y molibdeno o aceros inoxidables del tipo austenítico, es decir, los que tenemos cromo y níquel. Generalmente los austeníticos tienen cromo-níquel y un tercer aleante, que puede ser molibdeno, titanio o niobio o tantalio. La selección del material de los tubos se realiza en función de la temperatura, pero esta es la temperatura máxima que nosotros podemos admitir en el tubo, no es la temperatura del proceso, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos de un lado del tubo, en el interior, el fluido que queremos calentar, y en el exterior tenemos el calor radiante. Entonces la pared del tubo se va a equilibrar en el valor intermedio entre los coeficientes peliculares del interior y el exterior. Entonces esta temperatura que tenemos acá como máxima es la máxima temperatura de pared de tubo, no es la máxima temperatura de fluido de proceso. ¿Cuál es la temperatura de pared de tubo resultante? Dependerá de la combinación de las velocidades, de la distribución de los quemadores y de todas las variables que participan del horno. ¿Está bien? Después tenemos que tener en cuenta que también en la medida que pase el tiempo, el equipo se va ensuciando. Y acá no es tan sencillo como un equipo de casco y tubo, que el tubo se ensucia y acumula ensuciamiento en el interior, sino que también tenemos la gran tasa de transferencia de calor que forma carbonizaciones. ¿Está bien? Es decir, que si nosotros excedemos la temperatura de trabajo, podemos carbonizar la corriente de proceso y generar zonas locales donde el fluido de proceso se carboniza, se adhiere a la pared del tubo y por lo tanto eso nos genera una resistencia adicional a la transferencia de calor. Tener una resistencia adicional a la transferencia de calor significa que tenemos que calentar más para conseguir el mismo propósito. Y en ese caso, la pared del tubo va a estar todavía más alta. Entonces, cuando nosotros elegimos el material de los tubos, tenemos que pensar en la peor condición, es decir, la del equipo sucio, si existe carbonización, con esta carbonización, y para la máxima transferencia de calor, para la máxima densidad de flujo de calor que sea posible en ese horno. Por eso no solamente hay tubos de acero de carbono, sino que también hay tubos de inoxidable y de acero aleado. Con respecto a los colectores de entrada, vimos que tenemos dos. El colector de entrada, el que ingresa a la zona convectiva. Después tenemos la vinculación entre la zona convectiva y radiativa, que se conoce como crossover. Y tenemos también la salida de la zona radiativa, que es el colector que junta todos los pasos del equipo. Acá vemos un ejemplo que es de un reformador de vapor con metano, ¿sí? Que es decir, un horno de proceso que funciona como reactor. Y tenemos lo que sería el colector de entrada, esto que se conoce como cola de chancho, los tubos, fíjense que dice tubos catalíticos verticales, porque tienen catalizador en su interior, y después un colector de salida. Y fíjense lo que les comentaba antes, que los soportes tienen un diseño especial, en este caso con contrapesos, justamente como para absorber la dilatación. Por prender el horno, apagar el horno, eso va a generar calentamiento, enfriamiento de los tubos, y al ser tan extrema la diferencia de temperatura, vamos a tener mayores dilataciones térmicas que en otros equipos. Entonces, fíjense los colectores de entrada y salida, en este caso, como les decía, tienen este diseño que se llama cola de chancho, que son líneas muy flexibles y permiten absorber la dilatación diferencial entre el colector de entrada
y los tubos, y a su vez entre los tubos y los colectores de salida. Si bien este es un caso muy específico de un reactor, en cada horno de proceso, en la medida que aumenta la temperatura, el diseño tendrá que ir desde lo más sencillo a lo más complejo para que en estos casos donde la temperatura llega hasta 800 grados, la dilatación diferencial no termine dañando al horno. ¿Sí? Es decir, que el movimiento no dañe las conexiones. Tenemos también las curvaturas de unión. Dijimos que en tubos horizontales o también en tubos verticales tenemos la unión entre tubos verticales. Fíjense acá en esta imagen para un equipo horizontal, tenemos los soportes de los tubos y hay una zona en el final que se conoce como cabezal, que es donde se instalan todas las curvaturas. En esta zona, en este cabezal, es donde nosotros podemos realizar una inspección de los tubos, de las curvaturas, de evaluar si hay pérdidas. Generalmente estas curvaturas se pueden instalar con algunas conexiones para inspección y limpieza. Se puede pasar vapor por el interior de los tubos o aire para realizar la limpieza. En los casos en los cuales nosotros pongamos tapones en estas curvaturas para hacer la inspección, el tapón puede llegar a generar una pérdida, entonces suele ser común que se permita un flujo de vapor dentro del cabezal para evacuar algunas pérdidas que podamos tener en el fluido de proceso. Bien, con respecto a la limpieza, dijimos que la diferencia de calor tiende a formar depósitos carbonosos en las paredes internas del serpentín. Esto es el ensuciamiento, si se puede decir ensuciamiento, más común que hay en los hornos de proceso. La diferencia con otro tipo de intercambiadores de calor es que no se puede desarmar con tanta facilidad para hacer la limpieza. Generalmente la limpieza se hace in situ o en el caso de que ya es irremediable, se reemplazan completamente los serpentines. ¿Sí? No hay una cuestión de que nosotros sacamos un cabezal, introducimos una baqueta y limpiamos. Eso no es posible en estos serpentines. Entonces, cuando hablamos de limpieza con vapor, con aire o del tipo mecánica. ¿Qué significa limpieza con vapor? Fíjense que este sería el arreglo de cañerías de entrada. Es un manifold de entrada, donde vemos, por ejemplo, esta línea de acá que sube, llega hasta la parte superior, tenemos un codo, desciende y después ingresa a la zona radiante, ¿sí? O a la zona convectiva. Acá tenemos un codo, fíjense que dice swing L, esta parte de L representaría elbow, y acá nosotros este codo lo podemos cambiar desde esta posición hacia la posición inversa y permitir el flujo de vapor. Lógicamente esto es una operación que se hace con todos los bloqueos aguas arriba cerrados, ¿sí? Es decir, que nosotros interrumpimos el flujo del fluido de proceso, acá ya no hay circulación, entonces podemos remover el codo donde no hay flujo y permitir la conexión inversa. Acá tampoco hay flujo de vapor, está estático, y en ese momento habilitamos la válvula para introducir. Donde antes entraba el fluido de proceso, ahora entrará vapor. Es decir, que nosotros prendemos nuevamente el horno, introduciendo por el interior de los tubos vapor y también aire. Entonces la mezcla de aire con los depósitos carbonosos y la alta temperatura del horno genera que esos depósitos carbonosos comiencen a quemarse y a removerse. Y el vapor sirve como un moderador de la reacción justamente para que no se den explosiones locales o concentraciones de combustible. O sea que, como se imaginan, no es una operación muy sencilla ni algo que uno desee hacer habitualmente, sino que se da en zonas o en momentos donde la obstrucción es extremadamente alta. Y a su vez, la operación en sí misma de girar válvulas, cortar el producto, encender el horno, es muy riesgosa porque si no se hace bien, corremos el riesgo de prender el horno con los tubos vacíos. Y los tubos, además de querer calentar el fluido de proceso, tienen una función de refrigerar. Es decir, el fluido de proceso, si bien se está calentando, está absorbiendo calor de la cámara radiante, también está refrigerando el tubo, de alguna manera.
Si nosotros prendemos el horno, prendemos los quemadores, los gases de combustión irradian calor hacia los tubos. Si los tubos están vacíos, la temperatura que les comenté antes, esta máxima temperatura, la vamos a sobrepasar, pero muy cómodamente, y vamos a destruir todos los tubos. Entonces, es importante que cada vez que nosotros prendamos los quemadores, garanticemos una circulación en todos los serpentines, y no al revés. Otra posibilidad de limpiar el reformador es con dispositivos mecánicos. Los dispositivos mecánicos se los conoce también como chanchos. ¿Sí? Fíjense que es un inserto que tiene un material más duro, más blando, según el tipo de ensuciamiento, y este chancho viaja por el interior de los tubos. Fíjense acá un pequeño ejemplo, y puede pasar a través de las curvaturas. Para poder limpiar con este tipo de dispositivos, necesitamos prever en el diseño original una estación donde podamos introducir el chancho y donde podamos removerlo. ¿Sí? Es decir, este sistema se utiliza generalmente para limpiar cañerías o ductos de proceso, pero si los caños o los serpentines del horno de proceso son lo suficientemente grandes como para que entre un chancho, podemos limpiarlo también con este sistema. La ventaja de esta limpieza mecánica es que nos ahorramos el costo del vapor, no gastamos aire, y tampoco tenemos que direccionar estos fluidos como venteo, ¿sí? Porque recuerden que cuando usamos vapor y aire, esto arrastra el ensuciamiento y lo tenemos que canalizar hacia una zona segura. En el caso del chancho, esto ocurre con el horno apagado, no hay transferencia de calor, no hay riesgo de sobrecalentamiento, y podemos hacer una limpieza mecánica y efectiva tantas veces como lo necesitemos. Después también tenemos, bueno, acá vemos un ejemplo de lo que sería la limpieza con el chancho. ¿Saben? Acá vemos lo que se conoce como decooking. Es justamente el cooking, sería la cocción o la generación de depósitos carbonosos. Entonces, antes de la limpieza de este coque o elementos carbónicos que se forman en la pared del tubo, después, y esto es todo el ensuciamiento que se recolectó. Como ejemplo de un fabricante o prestador de servicio de limpieza. Existen también otros tipos de chanchos, que se conocen también como chanchos inteligentes, que no son de limpieza, sino que tienen una batería de sensores que nos permiten medir el espesor del tubo. Entonces el chancho va avanzando por el interior del tubo, midiendo el espesor, y eso nos permite conocer el perfil de temperaturas dentro del tubo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá después de hacer un análisis integral de todo el serpentín, vemos el espesor de pared, que puede ser mayor, más cerca del original, que sería el celeste, y el menor, que está en rojo. Si tenemos un menor espesor, el riesgo de falla del equipo es mucho mayor. Fíjense en este ejemplo, que es un reporte muy habitual para este tipo de hornos de proceso, donde la zona roja está muy identificada y muy localizada en este tubo. Tenemos tubos que están un poco más amarillos, pero particularmente este tubo está mucho más rojo que los demás. Esto nos quiere decir, o nos da la pauta, de que probablemente acá haya existido un direccionamiento de llama, en el cual la llama golpea el tubo y termina sobrecalentándolo. Entonces, si nosotros después de una inspección encontramos o vemos diferencias entre los tubos, podemos trabajar sobre la posición de los quemadores si es que todavía tenemos tiempo. Y no es una señal de alerta de cambiar directamente el tubo o todo el serpentín. ¿Está bien? Es decir, que nosotros preferentemente trataremos de hacer mantenimientos preventivos, porque si llega a ocurrir la pinchadura o la rajadura de todos estos tubos, vamos a estar enviando fluido de proceso hacia la cámara radiante, y el riesgo principal es que si el fluido de proceso es un fluido combustible, como ocurre en la gran mayoría de las refinerías, estamos tirando directamente el fluido combustible al fuego, lo cual tiene un impacto en la seguridad muy elevado. Por eso insisto que el monitoreo, el mantenimiento y la operación de los hornos de proceso es muy compleja y requiere de personas
especializadas y calificadas. Vamos a hablar de los quemadores. Los quemadores trabajan lógicamente con combustibles. El combustible puede ser gaseoso, puede ser líquido o puede ser mixto, es decir, una mezcla entre gases, entre combustibles líquidos y gaseosos. Para lo que es el diseño de los quemadores tenemos un estándar de API específico, que es el 535, y nos da las recomendaciones para la selección y evaluación de quemadores. Con respecto a los combustibles, es importante destacar que el porcentaje de aire en exceso va a depender del tipo de combustible. Si el combustible es gaseoso, generalmente el aire en exceso está entre 10 y 20%, mientras que si el combustible es líquido, el porcentaje de exceso tiende a ser alrededor del 25%. ¿Está bien? Porque justamente tenemos que distribuir ese líquido y necesitamos más aire para que la combustión sea efectiva. Con respecto a lo que es el tiro, vamos a encontrar tiro natural y forzado, ¿sí? Es decir que el flujo de aire puede ser natural desde el ambiente o puede ser impulsado mecánicamente por un soplador. Vamos a ver después más adelante algunos ejemplos. Vamos a ver algunos tipos de quemadores. Acá el de premezcla. Fíjense en este quemador de premezcla que nosotros el aire del ambiente ingresa en esta zona y por una cuestión de vacío se aspira hacia el interior de la cámara radiante. ¿Por qué les digo vacío? Porque la cámara radiante y la gran mayoría del horno trabaja con presión negativa. Es decir que nosotros trabajamos con un vacío en el interior del equipo. Entonces el hecho de tener un vacío, y acá tenemos un gas combustible que va a alta velocidad, tenemos por un lado un efecto de Venturi que arrastra al aire hacia el interior y otro efecto de la presión negativa dentro de la cámara que succiona, aspira a la mezcla. Entonces en este caso tendríamos un quemador de tipo natural, porque estamos tomando el aire de combustión desde el ambiente. No hay impulsión de aire, no hay ventilador, simplemente el aire que está en la cercanía del quemador. Otro tipo de quemador es de mezcla difusiva. Los componentes ingresan separados y se mezclan dentro del quemador. Fíjense que en este caso, que era el de premezcla, nosotros mezclamos el aire y el combustible y después ingresan a la zona donde ocurre la combustión mezclados. En mezcla difusiva acá no hay una imagen para visualizar, pero imagínense que por un lado entra el combustible y por otro lado ingresa el aire. Después tenemos quemadores especiales que son de bajo óxido nitroso. Acá la O debería ser mayúscula. Bueno, ya sabemos que en la combustión, si tenemos una relación entre aire y combustible que no es apropiada, se pueden formar óxidos de nitrógeno que son muy contaminantes para el ambiente. Entonces, en algunos países, en realidad en la gran mayoría de los países hay restricciones sobre las emisiones de óxidos nitrosos al ambiente. En algunos países son más exigentes, en otros menos exigentes, y donde la calidad del gas de combustión está muy limitada, tendremos que usar quemadores especiales. La característica principal de la formación del óxido nitroso es la gran temperatura. Es decir que en un quemador como este, donde el gas se mezcla directamente con el aire, la temperatura de la llama es muy elevada. Y a muy altas temperaturas se producen los óxidos de nitrógeno. Si nosotros, en vez de utilizar un esquema como este, utilizamos un esquema de combustión en etapas, donde el aire se introduce en una primera etapa directamente con el gas natural, acá la llama, al estar suboxigenada, no obtiene tanta temperatura de reacción y se limita la formación de óxido de nitrógeno. En la medida que avanzamos en el quemador, se va incorporando aire en una segunda y una tercera etapa, pero en este punto la llama ya se generó y la temperatura no se sigue desarrollando. Entonces, en estos quemadores tenemos una incorporación de aire por etapas, donde limitamos la temperatura. El objetivo es no tener tanta formación de óxido nitroso, pero justamente esta complejidad del sistema hace que el arranque de estos quemadores
sea mucho más difícil que estos quemadores donde la mezcla es un poco más espontánea. Y después, bueno, tenemos quemadores especiales donde permitimos la mezcla de líquido con gas. Insisto, con respecto al diseño de los quemadores y el comportamiento con el horno. El diseño del quemador, la operación y el mantenimiento es importante para encontrar una buena distribución de calor dentro de la zona radiante. Si nosotros no tenemos una buena distribución de calor, vamos a generar zonas de mayor calentamiento que otras y podemos dañar a los tubos o al material refractario que protege la pared del horno. Las variables principales que pueden alterar la dirección de la llama son la relación entre el aire y el combustible, la relación de caudales, los caudales en sí mismos, que estén muy por debajo o muy por encima del diseño del quemador, o alguna obstrucción del quemador porque el combustible no haya sido completamente filtrado o limpiado. Vamos a ver ahora el panel de control, que está muy relacionado con el quemador. El panel de control es justamente el skid o el sistema que maneja todo el volumen, el caudal de gas, combustible y de aire para realizar la combustión en el quemador y en todo el horno. Las funciones principales son purgar el equipo cuando está después de una parada, verificar que no hay combustible dentro de la cámara radiante, arrancar, iniciar los quemadores y aumentar progresivamente la temperatura, verificar que todos los pilotos tienen una llama visible y que el quemador principal está activo. Y después tenemos protecciones de seguridad que son específicas de cada sistema. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá lo que sería un skid típico del panel de control. Tenemos el gas combustible, tenemos válvulas de bloqueo, válvulas de regulación de presión, válvulas de regulación de caudal, instrumentos de medición de presión, válvulas de seguridad. Y el mismo esquema también vamos a encontrar para el aire, si es que en vez de venir del ambiente viene forzado. Entonces el manejo de todas estas válvulas ocurren dentro del panel de control, que tiende a ser un gabinete separado, ¿sí? Comandado con un sistema de control propio, ¿sí? Que se lo conoce como Burner Management System. Es un sistema de control dedicado justamente para que cualquier problema que nosotros tengamos en el sistema de control de la planta no disturbe al control propio de este equipo, que es muy sensible y muy crítico desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, si hubiera, por ejemplo, un aumento en la presión del combustible, lo vamos a ver con estas tomas de presión, el sistema de control, el panel de control del equipo va a tomar medidas para bajar el combustible, para bajar la presión o para interrumpir directamente la operación. También hay una serie de protecciones de seguridad por alta presión, por baja presión, por alto caudal, por la temperatura de descarga, que nos van a obligar, el sistema propio opera para protegerse y trabajar de manera segura. Bien, pasamos a las aislaciones. Tenemos dos tipos de aislaciones. En primer lugar tenemos cementos y ladrillos refractarios y en segundo lugar tenemos fibras cerámicas. Acá lo que vemos es un cemento refractario, ¿sí? Y antes de hablar de cada una, en general, como concepto de aislación, imagínense que si nosotros estamos a muy altas temperaturas, el objetivo es transferir el calor por radiación a los tubos o en su defecto por convección en la zona convectiva. Es decir, que vamos a querer minimizar las pérdidas de calor al ambiente lo más posible. En general, con el aislante se busca que las pérdidas de calor hacia el ambiente sean menores al 2%. Y a su vez, como hay pasarela cerca del horno, la temperatura de superficie exterior tiene que ser lo suficientemente baja como para que ninguna persona se vea lastimada. Bien, vamos al cemento refractario y ladrillos refractarios. Básicamente el cemento es una mezcla entre vermiculita, que es un aislante específico, aditivos y cemento común, ¿sí? Es decir, que es un cemento
con muchas características parecidas al cemento ordinario que conocemos, pero con la incorporación del aislante y de otros aditivos que soportan la alta temperatura. Entonces, como característica del cemento, encontramos las características propias del cemento, es decir, el cemento refractario se va a comportar muy parecido a un cemento común que ya conocemos en aplicaciones de construcción. Sabemos que es poco permeable y sobre todo de bajo costo. También es decir que si bien es un cemento especial refractario, no deja de ser más económico que la otra opción, que es la fibra cerámica. El cemento es resistente a altas velocidades. Cuando decimos altas velocidades, nos referimos a la velocidad de los gases de combustión, tanto en la zona radiativa como en la zona convectiva. ¿Sí? Es decir, que el gas de combustión no erosiona, no resquebraja al aislante, sino que lo resiste. Hablamos de velocidades de hasta 50 a 60 metros por segundo. Podemos trabajar bien con el cemento refractario. Resiste la nieve y la lluvia, es decir, que si el cemento se moja, no tenemos ningún problema. ¿Por qué hablamos de nieve y de lluvia? Bueno, recordamos que es, por ejemplo, un horno vertical, tenemos la sección radiante, la sección convectiva por encima y finalmente la chimenea arriba de todo. Es decir, que si llueve y el equipo está parado, el agua de la lluvia va a ingresar directamente hacia la cámara radiante. Entonces, si esa cámara está con un material que no resiste la nieve, o la lluvia, bueno, la nieve en caso de que exista nieve, pero principalmente la lluvia, se podría deteriorar la aislación. O sea que el cemento en ese sentido presenta una ventaja, tener esta resistencia al agua. Como desventaja tenemos la susceptibilidad a los choques térmicos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos calentar o enfriar abruptamente al horno. Esto nos presenta una limitación desde el punto de vista operativo, porque cuando nosotros queremos arrancar un horno de proceso, no podemos simplemente prender todos los quemadores en simultáneo, sino que tenemos que ir aumentando gradualmente la carga térmica. Es decir, al comienzo bajamos la presión del combustible, prendemos unos pocos quemadores, estabilizamos, esperamos unas horas, tal vez que la temperatura se mantenga a 100 grados, después aumentamos la transferencia de calor hasta llegar a 150, hasta 200, 250, 300, y así vamos estabilizando en cada etapa, haciendo aumento de temperatura y esperando hasta que el sistema está equilibrado y estabilizado. Toda esta cuestión de arranque y de parada programada y estirada en el tiempo es consecuencia de evitar choques térmicos, ¿sí? O sea que en definitiva tener un cemento o un ladrillo refractario es mucho más económico desde el punto de vista de la construcción, pero es más costoso desde el punto de vista de la operación porque nos demanda mayores tiempos. ¿Tenemos limitaciones del transporte? Lógicamente, el transporte se va a dar en camiones en alguna parte del recorrido. La vibración del transporte puede generar que haya resquebrajamiento y daño del cemento. Si estos choques, vibraciones van a lastimar, sabemos que el cemento en ese sentido es frágil y el cemento refractario no es una excepción. Con lo cual, si nosotros utilizamos un horno que fue fabricado en origen, que fue aislado con cemento refractario, probablemente cuando llegue tengamos que hacer algún tipo de reparación en el sitio una vez que esté montado, porque siempre ocurre algún tipo de daño. Otro comentario es con respecto a la aplicación. Si bien es un cemento muy parecido al cemento ordinario, no deja de ser un cemento especial y que tiene que ser aplicado por personal idóneo y especializado. O sea que cada vez que sea necesaria la aplicación del cemento o de los ladrillos refractarios, ya sea la primera vez o en distintas reparaciones, tenemos que llamar a empresas especializadas. Otra limitación que no está marcada acá es el arranque del horno, como les explicaba antes. El arranque en cualquier arranque normal de la planta, pero sobre todo el primer arranque. El primer arranque, después de la primera aplicación del cemento, el cemento no está curado. Entonces, para realizar un curado, es decir, para desprender el agua que queda en el interior del cemento, tenemos que hacer una curva de calentamiento mucho más suave, mucho más lenta que cualquiera normal de la operación de la planta, ¿sí? La operación futura. Entonces, en el primer arranque
vamos a necesitar tal vez de algunos días para remover esa agua a bajas temperaturas y después empezar a aumentar la temperatura del horno. O sea que, en definitiva, tenemos un material que es económico, resiste a la temperatura, resiste el agua, pero tiene limitaciones mecánicas, principalmente a los choques térmicos. Acá en esta foto vimos en la primera el cemento refractario y en la segunda vemos el ladrillo refractario. ¿También? Vemos acá como el ladrillo recubre la cercanía del quemador. El quemador tiene una llama, en este caso podría ser vertical o horizontal, pero es un quemador de llama longitudinal y no radial. Pasamos a la fibra cerámica. En este caso, la fibra cerámica se comporta más parecido a otro tipo de aislación, no al cemento, sino a las aislaciones como las que vimos para cañerías, ¿sí? A aislaciones que se comercializan en forma de mantas. Entonces, esta aislación se va colocando en el interior del horno en forma de mantas y a veces se agregan o una capa o hasta 2 capas de aislante. Puede ser el mismo aislante o diferentes aislantes. La fibra cerámica tiene bajo peso, ¿sí? Es decir, que la densidad es mucho menor que el cemento. El hecho de tener menor peso facilita el transporte. Por un lado, es más económico el transporte, por otro lado, no se daña porque no es tan frágil. Después tenemos como ventaja que no requiere curado, es simplemente aplicar como cualquier aislación de cañería o de equipo sometido a presión. Es menos sensible a la dilatación térmica. Necesitamos siempre una curva de calentamiento, pero esa curva es mucho menos suave que la que requerimos para un cemento o ladrillo refractario. Como desventaja tenemos la resistencia al agua, básicamente nieve o lluvia, es decir que si ingresa agua a la fibra se empieza a dañar, es muy sensible, se empieza a romper y cuando se rompe perdemos la capacidad de aislación. Otra limitación es la resistencia a las altas velocidades. Lo que decíamos en un cemento que estaba permitido hasta 50-60 metros por segundo, acá en la fibra hablamos de 15 metros por segundo. O sea que todo el diseño de la zona radiante y convectiva se puede llegar a ver limitado por el tipo de aislación. En el caso del agua, dijimos que un tipo de limpieza era con vapor, o sea que tenemos que tener cuidado de no introducir vapor en el sistema si el aislante es de tipo fibra. Y otra limitación es la composición de la fibra, que generalmente las fibras cerámicas refractarias con mayor capacidad de transferencia tienen algunos componentes que no son recomendados para la salud de las personas. Entonces, eso obliga a que el equipo de protección personal durante la aplicación sea extremadamente exigente, ¿sí? Porque estas fibras se pueden meter en los pulmones y causar cáncer de pulmón a las personas en las cuales están expuestas, o, digamos, si esta persona no cuenta con el EPP, va a encontrar daños que no es necesario esperar mucho tiempo, sino que se empiezan a ver muy rápido en el tiempo, ¿sí? Es muy parecido a las consecuencias de los asbestos. O sea que la exposición a las personas es muy baja una vez que está instalado, pero durante la operación, la instalación, o si hay alguna pérdida de material en los mantenimientos, esto puede llevar a problemas en la seguridad de las personas. Bien, ¿qué decimos de la inspección? Habíamos comentado al comienzo que había ventanas de inspección. Estas ventanas se ven acá. Fíjense que esta es la pared externa del horno. Sería el lado interno. Estos son los ladrillos refractarios y esta es la ventana de inspección. Para nosotros llegar al interior del horno tenemos ventanas y puertas de inspección. La ventana nos permite hacer una inspección durante la operación, ¿sí? Es decir, que nosotros abrimos la ventana y podemos observar el interior del horno. Es decir, observamos los tubos, observamos la llama, observamos si la llama está alineada o si está golpeando la aislación o está golpeando, quemando los tubos. También podemos ver si algún tubo se pinchó y hay una fuga de fluido de proceso. Y también podemos ver la temperatura de los tubos. Es decir, hay algunos elementos especiales, una especie
de termómetro, una pistola, que nos permite conocer la temperatura del tubo desde la ventana. ¿Sí? Acá vemos una persona tomando la medición de temperatura de los tubos. ¿Sí? Fíjense cómo observan los tubos con la pistola y a través de un sistema infrarrojo nosotros podemos conocer y registrar la temperatura de cada tubo. Conociendo la temperatura del tubo sabemos si existe sobrecalentamiento en algún tubo en especial. ¿Por qué? Porque las temperaturas que nosotros podemos observar en el sistema de control de la planta son temperaturas de mezcla, en la entrada y en la salida del equipo. Pero después la temperatura de cada tubo la tenemos que tomar con este procedimiento, ¿sí? Para saber si hay calentamiento local en algún lugar en especial. De vuelta, como vimos antes, en el sistema de inspección por medición de espesores, podemos ver si hay un tubo que está más caliente porque se redujo el espesor, y midiendo la temperatura, haciendo esta pirometría, nosotros podemos observar si hay zonas de mayor temperatura. Fíjense acá, en esta línea de tubos, como todos están más en el tono rojo, y hay uno que está en el tono blanco, es decir, a muy alta temperatura, y en este de acá ocurre algo similar, están todos más bien en el tono de naranja, y esta misma fila de tubos está más bien en el blanco. Estos colores que ven acá no son al azar, sino que es el color que tiene el acero de carbono cuando se aumenta la temperatura y empieza a emitir calor hacia el entorno, ¿sí? Es decir, que la energía de radiación, la longitud de onda, cambia el color. Sabemos que el metal se pone al rojo vivo a muy altas temperaturas, ¿sí? Es decir, que entre el color negro que conocemos a baja temperatura y el rojo que se conoce a muy altas temperaturas, existe esta pequeña gama de temperatura que va del azul al violeta, y si todavía seguimos aumentando la temperatura, llegamos al amarillo y al blanco. Es decir, que ver una temperatura, un tubo que esté de color blanco o amarillo, significa que está a una temperatura extremadamente elevada y probablemente ese tubo falle en el corto periodo, en el corto plazo, por un exceso de temperatura, y eso nos va a generar una falla en el material. Dijimos que hay ventanas y puertas de acceso. La puerta de acceso es un acceso que está pensado para una inspección visual de los tubos y los soportes, pero no desde el punto de vista de la operación, sino más bien en el mantenimiento. Es decir, el horno está apagado, está fuera de servicio, y una persona puede ingresar al interior para ver dentro de la cámara radiante cuál es el estado de cada cosa. Es decir, que podemos ver los tubos, los soportes, verificar la aislación y visualizar la orientación de los quemadores. Fíjense en esta imagen, un quemador desalineado, como la llama no es uniforme. ¿Se acuerdan que antes veíamos una llama que era longitudinal y paralela a los tubos, que era el patrón ideal? En este caso, fíjense que si un quemador está mal orientado o la mezcla de combustible no es la apropiada, la llama no se mantiene estable y se puede orientar hacia una parte del equipo. Entonces, evidentemente, esta zona nosotros la vamos a encontrar con mayor temperatura que esta zona. Si bien el fluido de proceso se va a calentar, probablemente lo que nosotros necesitemos, en esta condición estamos arriesgando la integridad del equipo. Bien, nos queda un poco más. Vamos a la sección convectiva, que es la recuperación de calor. Tenemos el fluido de proceso, ya dijimos que va por el interior de los tubos. El objetivo de la sección convectiva es recuperar el calor de proceso, es decir, todo lo que no se pudo absorber en la sección radiante, trataremos de recuperarlo en la zona convectiva. ¿Sí? Es decir, los gases ya los calentamos, los tenemos a alta temperatura y tratamos de recuperar ese calor. El calor nosotros lo podemos recuperar en diferentes fluidos. En este ejemplo, que tal vez es el más común, nosotros en la zona convectiva calentamos el fluido de proceso. Fíjense, el fluido de proceso entra a la zona convectiva y después pasa a la zona radiante. Pero no es la única posibilidad de aprovechar calor. Otra posibilidad, que es la que vemos en este esquema, es calentar aire de proceso, es decir, aire de combustión. Es decir, que en vez de utilizar aire atmosférico, nosotros tomamos aire ambiente, lo introducimos en un soplador, ese aire se fuerza
a pasar por la zona convectiva y ya se introduce caliente a la zona radiativa. Es decir que esa combustión se inicia con aire a mayor temperatura y de esa manera, si nosotros tenemos aire más caliente, estamos siendo más eficientes en el manejo del calor. Es decir que el combustible, en vez de utilizarlo para calentar aire, lo utilizamos directamente para obtener la temperatura que necesitamos. Otra posibilidad es generar vapor. En algún caso puede ser que sea más interesante generar vapor que precalentar la corriente de proceso. Fíjense que si avanzamos de abajo hacia arriba con los gases de combustión, abajo está más caliente y arriba está más frío. Entonces en la primera zona, en la zona más fría, nosotros precalentamos el agua de caldera, la introducimos en la caldera externa, después esta agua desciende por la zona inferior y se introduce en otro coil, en otro serpentín. Acá generamos el vapor y el vapor sale del domo de la caldera y se recalienta en un tercer serpentín. Es decir que tenemos 3 serpentines, uno para calentar el agua, otro para generar vapor saturado y otro para sobrecalentar. Entonces, como concepto, la zona convectiva la podemos utilizar para calentar el mismo fluido que vamos a introducir en el horno, el aire para la combustión o una corriente de vapor externa. Es decir, cualquiera de las 3 es válida. Los tubos que se utilizan en la zona convectiva son tubos lisos y tubos aletados. Las primeras 2 o 4 filas utilizan tubos lisos. Estos tubos se conocen como tubos escudo, porque básicamente son tubos que ven toda la radiación. Fíjense en este esquema, los primeros 2 tubos de la zona convectiva, en el interior del equipo, todavía están en contacto con la sección radiante, ¿sí? Entonces, estos primeros 2 tubos no se fabrican con aletas, sino que se fabrican con tubos lisos. Y se conocen como tubos escudos porque en definitiva ofrecen un escudo de la radiación para todo el resto de los tubos que vienen en el resto de la sección convectiva. Una vez que pasamos los primeros 2 a 4 tubos, los demás son tubos aletados. Los tubos aletados pueden ser tubos con aletas sólidas, estas aletas que son, digamos, dentadas, ¿sí? O estos insertos que no son exactamente aletas, pero sí son superficies extendidas. ¿Por qué utilizamos tubos aletados? Bueno, justamente porque decimos que acá el gas de combustión tiene principalmente nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, que desde el punto de vista convectivo no son tan buenos transmisores de calor, ya lo vimos en aeroenfriadores. Entonces, el hecho de tener una superficie extendida nos permite recuperar el calor con mayor facilidad. En este caso, las aletas son más bien parecidas a las del aeroenfriador, aunque el estándar de API limita la cantidad de aletas en función del ensuciamiento. Es decir, si tenemos un combustible gaseoso que presumimos que es limpio, podremos utilizar más aletas por pulgadas, mientras que si el combustible es líquido y puede producirse algún tipo de hollín, utilizaremos menos aletas por pulgada. ¿Está bien? O sea, más o menos 5 aletas para combustibles gaseosos limpios, 3 aletas por pulgada para combustibles líquidos. De la misma manera, si tenemos combustibles líquidos o gaseosos, la altura de la aleta también va a estar limitada. En 1 pulgada para combustibles limpios, gaseosos, y 3/4 para combustibles líquidos. Con respecto al material de la aleta, generalmente es acero al carbono, y dijimos que el acero al carbono tiene una limitación de temperatura, en torno a 400 grados, entonces los tubos aletados empiezan a aparecer a partir de la fila 4 generalmente, porque si bien los primeros 2 tubos lisos son los que ven o absorben toda la radiación que pueda aparecer desde la cámara radiante, en las siguientes filas todavía hay muy alta temperatura como para utilizar aletas de acero al carbono. Entonces los primeros tubos son escudos para retener la radiación del horno y los siguientes tubos lisos son porque la temperatura es lo suficientemente elevada como para utilizar aletas. En el momento o en el lugar que la temperatura es lo suficientemente baja como para utilizar un tubo aletado,
se empiezan a utilizar este tipo de tubos que veíamos recién. Con respecto a la limpieza, dependerá del fluido, del combustible. Si el combustible es líquido o gaseoso, habrá más o menos requerimiento de limpieza. Para la limpieza se utiliza este tipo de lanzas de vapor, que se colocan tal vez cada 4, 5 o 6 tubos, dependiendo del diseño, y se proyecta vapor, ¿sí?, hacia la zona convectiva. O también se puede proyectar aire. Hay que tener en cuenta que si el aislante es una fibra cerámica, una fibra refractaria, no podemos utilizar vapor como limpieza, ¿está bien? Porque estaríamos perjudicando directamente a la aislación. Pero básicamente acá el sistema de limpieza puede ser con vapor, con aire o ninguno, dependiendo del sistema. Bien, ya estamos llegando al final, tenemos la chimenea. El objetivo de la chimenea es evacuar los gases de combustión y controlar el flujo de aire, ¿sí? Dijimos que la chimenea es el lugar donde controlamos el aire y en algún diseño de horno es el lugar donde se maneja el vacío, la presión de todo el sistema. ¿Bien? Es decir, que siempre decimos que el horno va a trabajar con una presión negativa. Y no dijimos por qué trabajamos con una presión negativa. La realidad es que la presión es ligeramente negativa dentro del horno, principalmente para evitar cualquier tipo de fugas de gases calientes hacia el exterior, ¿sí? Es decir, que si llegara a haber alguna fuga en el sistema, no queremos que salgan gases a 700 grados, 800 grados, 900 grados hacia el exterior, porque sabemos que en el exterior hay pasarelas y por ahí pueden estar pasando las personas. Entonces el objetivo principal es evitar las pérdidas de calor hacia el ambiente y mejorar por un lado la eficiencia térmica, por otro lado promover la seguridad hacia las personas. En el caso de que hubiera una llama que está muy cerca de la pared, si el equipo no trabajara en vacío, también la llama podría salir al exterior. O sea que está muy enfocado en la seguridad. ¿Cómo controlamos la presión y el caudal de aire? Tenemos dos posibilidades. Lo que se conoce como registros, ¿sí? En definitiva, el registro es sobre el quemador. Fíjense acá una persona que está en un horno vertical, en la zona inferior, cambia la posición del quemador. Es como si fuera un cilindro vertical que uno puede subir y bajar, o unas chapas que abren o cierran, y de esa manera le dan más pasaje al aire para que ingrese hacia el horno, ¿sí? Es decir, que esto es una configuración manual. La otra es con un damper, es decir, no trabajamos sobre el ingreso de aire, sino que tenemos acá un disco en la zona superior que se va oscilando y de esa manera regulamos el caudal, es decir, generamos mayor o menor pérdida de carga y de esa manera trabajamos como si fuera una válvula dentro del sistema. Acá vemos un ejemplo en el cual controlamos con un damper o con los registros de aire, ¿sí? En todos los casos, fíjense que hay un perfil de presión dentro del horno, pero siempre es negativo. ¿Está bien? O sea que tenemos menor presión, mayor presión. En la zona del damper es donde se da la mayor depresión y después, a lo largo de la antorcha, va aumentando nuevamente hasta llegar a la presión atmosférica, ¿sí? El principio de funcionamiento, básicamente, es el principio de vacío como tenemos en una chimenea, ¿sí? Se da una especie de tiraje de flujo natural, en este caso, que por la diferencia de temperatura y la densidad genera que los gases de combustión asciendan y terminen saliendo por el exterior. Es decir, que este esquema que vemos acá es un sistema de tiro natural. Es muy parecido a una chimenea. Tenemos el fuego en la zona inferior y la evacuación en la zona superior. Otros sistemas de evacuación es el de tiro forzado, donde, como les decía antes, tenemos la introducción de aire, no es desde el ambiente, que ingresa naturalmente, sino que se fuerza a través de un ventilador. Y de esta manera tenemos un control en el caudal de aire que introducimos en el horno. Otra posibilidad es tener un tiro inducido, ¿sí? Controlamos los gases de evacuación. Y otra posibilidad es un tiro balanceado, donde tenemos dos ventiladores, uno para el aire y otro
para los gases de combustión. ¿Está bien? Evidentemente, el sistema de tiro balanceado es el más completo. Podemos controlar la presión y el caudal de los gases, pero también es más costoso, es más complejo y solo amerita en sistemas críticos o de gran carga térmica. Con respecto a la aislación, podemos comentar que la aislación de la chimenea se da principalmente por protección personal, ¿sí? Porque la temperatura suele ser muy elevada, ¿sí? O si hubiera un tren de recuperación de gases de combustión, podemos pensar en protecciones inferiores, ¿sí? Y por último vemos la composición de los gases, que lo habíamos comentado al inicio. Es necesario tener una toma en algún punto de la chimenea, a veces se toma acá en el arco, para evaluar la composición de los gases de salida. Es decir, si están ricos en dióxido de carbono, si hay azufre, si hay óxido nitroso, todo eso se audita por el organismo correspondiente. ¿Sí? Es decir, que si hay una legislación que nos exige una calidad de aire de chimenea, la forma de medirlo va a ser con la sonda que nosotros tengamos acá, y esa composición la iremos regulando con el control de quemado del horno. Bien. Tenemos pasarelas y escaleras de acceso. Esto lo vimos un poco en el video, pero básicamente hay que garantizar acceso a todos los puntos del equipo. ¿Sí? En este caso tenemos quemadores de pared, o sea que hay diferentes niveles, es decir, hay pisos para poder acceder a cada quemador. Si el horno fuera vertical, atendemos todos los quemadores del piso. Tenemos también algunas imágenes referidas al mantenimiento. Acá hablamos del mantenimiento mayor, es decir, cambiar completamente toda la sección convectiva o los tubos o serpentines de la sección radiante, ¿sí? Es decir que son trabajos más complejos que los de un casco y tubo, pero igual necesitamos dejar en la previsión de la planta, en lo que es el layout, el espacio para esta tarea de mantenimiento. ¿Sí? Fíjense acá cómo se ve la personita en el PIP door, que si bien dice door, en realidad no es una puerta, sino que es una ventana de inspección. Como acá esta persona puede ver hacia el interior del horno de una manera segura, ¿bien? Sin acceder al interior. Damos un ejemplo de PNID para que se den una idea de lo que es la cantidad de válvulas, conexiones, derivaciones, y un PNID particular para el sistema de manejo de los quemadores, el panel de control. ¿Sí? Fíjense que tenemos válvulas de control, válvula en la entrada donde regulamos la presión, tenemos líneas de venteo, tenemos válvulas de seguridad, es decir que es todo muy complejo y tanto la instrumentación como la parte de mecánica y cañerías viene provista dentro del diseño del fabricante. Bien, y para finalizar la biografía, por si quieren consultar algo más, tienen bastante material como para repasar. Bueno, entonces acá llegamos al final de la presentación. Un poco rápido el final porque nos quedábamos sin tiempo, pero bueno, se puede detallar un poquito más de cada componente con más tiempo. Si tienen alguna duda, ya sea ahora o la próxima, podemos conversar un poco más de cada cosa porque hay bastante para hablar de cada componente. Si tienen dudas, preguntas en la presentación. Si no, cortamos acá y pasamos a otras preguntas.